Bien, chicos, chicas. La clase de hoy, como ustedes ya la mayoría pudieron verlo, es esta de aquí. El material obligatorio era estas diapositivas, que son poquitas, son 6, son las que vamos a explicar hoy. También este texto de 3 páginas de un arquitecto súper importante, que se llama Renkulka, es un arquitecto holandés, pero que estudió arquitectura en Inglaterra. Y luego un video sobre, bueno, es un arquitecto ecuatoriano que habla un poquito sobre el rol de los profesionales en el diseño de las ciudades. Vamos a comentar los tres y vamos a resolver las dudas para que ustedes puedan responder el ejercicio que también lo vamos a revisar, que está más abajo. Entonces vamos a comenzar con la clase. Eh, Teresa, te pido porfa que si hay preguntas en el chat me las comentes, porque yo ahora mismo, como compartí la pantalla, no veo el chat ni los participantes, porque estoy viendo las diapositivas. Sí, Así que sí, ¿ya? ¿Se está viendo la clase? sí. ¿Se están viendo las diapositivas entonces? Bien, entonces esta es la clase uno de este curso, se llama Introducción al Urbanismo. Eh, y lo primero, más que nada, es comentarle qué significa urbanismo y por qué lo estudiamos. Eh, Ahí sí me apareció el chat. Eh, Está pidiendo Cristóbal que lo pongan en el grupo de WhatsApp. Sí. Eh, Entonces, el urbanismo es una cuestión bastante nueva, lo vamos a ver en la diapo siguiente, pero al mismo tiempo bastante antigua, es bastante contradictorio en lo que podemos mencionar, pero finalmente hay una definición que es la que está en la mayoría de los diccionarios, que dice que es el conjunto de las disciplinas relativas al estudio de los asentamientos humanos y sus necesidades de cara al desarrollo y la intervención. Sí, estamos preocupados tanto de cómo se desarrollan las ciudades, de cómo se intervienen para mejorarlas. Eso es una condición básica de la disciplina. Pero esto tampoco explica muy bien por qué los arquitectos se dedican a esto, al urbanismo, y no son otros profesionales. Vamos a hablar de que en verdad el urbanismo es una disciplina bastante compleja y que la integran bastantes puntos de vista, bastantes disciplinas, y por lo tanto el arquitecto es uno más de estos que abordan el tema del urbanismo. No sé si, bueno, me imagino que vieron el video donde este planificador ecuatoriano nos explica de que en la planificación de la ciudad, en el urbanismo, en el estudio de la ciudad, hay ingenieros, hay arquitectos, hay geógrafos, hay sociólogos, hay un montón de disciplinas asociadas. Básicamente la dimensión de de la arquitectura es una apenas de varias, pero es importante que ustedes la conozcan porque están estudiando esta carrera. Este gráfico es del que se trata principalmente la clase de hoy, y es un gráfico que pone en el tiempo, desde el neolítico, en la parte de abajo ustedes pueden ver neolítico, medievo, la edad media, la revolución industrial, la época capitalista y la reestructuración postmoderna, que es más o menos la época que estamos viendo actualmente. Esta es como una línea de tiempo donde nosotros colocamos las distintas formas de entender el urbanismo y justamente donde nace la planificación moderna y los estudios urbanos, que son las cuestiones que nos preocupan en esta clase. Entonces, como les comentaba, el urbanismo es una cuestión bastante antigua, pero tomada desde el neolítico en adelante, desde una percepción, desde el arte, desde la técnica, desde la política en algunos casos, pero en general desde el arte y la técnica. Entonces, la arquitectura, los arquitectos de los primeros asentamientos, los diseñadores de ciudades y los ingenieros de ciudades parten muy antes, preocupados del tema de la ciudad y planificando. Hay alguien que me está pidiendo conexión. Ahí, parten mucho antes en el tema del urbanismo, ¿cierto? Pero siempre desde esta parte, desde el arte, la técnica y la política. Eh, y luego, ¿cierto? Esto sigue en desarrollo y posterior al medievo, que la época que nace post, ¿cierto? Edad Media se llama eh, eh,
tengo problemas. Alguien me está pidiendo conexión. No, ya lo resolví. Disculpen. Entonces, se me baja un poquito la cantidad de ventanas que tengo abiertas. Posterior al medievo hay una época que se llama el Renacimiento. En el Renacimiento aparecen en general las ciencias sociales, la sociología, la geografía, la economía, la ciencia política, la historia, la antropología, el trabajo social, en este caso como ciencia, ¿cierto? Como disciplinas que abordan desde el método científico la cuestión de la ciudad. Hay una pregunta. Sí. ¿A qué se ¿A refiere? qué se refiere con la técnica? Sí, buena pregunta, Cristóbal. Cuando nos referimos a la técnica, justamente nos estamos refiriendo a que desde el Neolítico en adelante se hacen ciudades y se estudian o se desarrollan a través de el avance de la técnica. El trabajo en la piedra, por ejemplo, el trabajo del acero, el trabajo de la planificación de ciudades de forma no científica, sino que justamente la técnica de hacer ciudades que van a ir apareciendo en algunos tratados de cómo hacer ciudades muy, muy antiguos. En el caso de los primeros asentamientos como en Egipto, como en Mesopotamia, ya hay desarrollo de el cómo hacer ciudades de la técnica, es decir, desde cómo se hace, no desde cómo es científicamente relevante hacerla, que es justamente lo que nace en el medievo con las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar en la siguiente clase de cuáles son las condiciones que explican los primeros asentamientos y ahí la técnica va a volver como un tema importante. Pero básicamente eso, los avances tecnológicos de la época neolítica en adelante permiten desarrollar ciudades bastante más complejas. Eh, y eso es lo que parte en esa época. Pero las ciencias sociales que estudian la ciudad no parten hasta pasado la época medieval en el Renacimiento, que es donde nacen las ciencias como tal, por así decirlo. Entonces, por un lado, siguen avanzando la arquitectura, el diseño de las ciudades, la ingeniería, se integran las ciencias sociales en el medievo, pero no se integran, que es esta cruz que está justo en medio, entre planificación urbana y estudios urbanos, no se integran estas dos cuestiones hasta la época post-revolución industrial. Este curso, en términos de contenidos, termina en esta parte, en revolución industrial. Capitalismo en adelante o época capitalista en adelante, lo vemos en el siguiente curso, en el territorio urbanismo 2. Entonces, básicamente vamos a hablar de estos espectros de el desarrollo de las ciudades, porque la planificación urbana moderna justamente es la mezcla de lo científico con el arte y la técnica de hacer ciudades, que es lo que vamos a estudiar en el próximo semestre, que es ya desde utopías urbanas en adelante, que es post-revolución industrial. Entonces, en términos de tiempo, nosotros nos vamos a abarcar en esta parte de lo que significa urbanismo y cómo separamos planificación de ciudades, que es esta parte, ¿cierto? El arte, técnica y política, la arquitectura, la ingeniería, eso a lo que nosotros llamamos planificación, y otra parte que son los estudios urbanos, que es esta parte, justamente las ciencias sociales estudiando la ciudad. Entonces, ¿qué es el urbanismo? Es una respuesta bastante compleja, pero si hay que hacer una distinción temprana, que es la primera clase que ustedes tienen sobre este tema, a pesar de que tuvieron un curso de sociología, pero quizás no es tan completo esto, la primera distinción en términos de urbanismo contemporáneo va a ser esas dos cosas. Por un lado, la planificación de ciudades, que es esta parte, y por otro lado, los estudios urbanos, que es la parte más científica. El urbanismo contemporáneo va a ser las dos partes, y las dos partes también interrelacionadas, a lo que llamamos también una especie de interdisciplina, entre los arquitectos que diseñan, los ingenieros que desarrollan tecnología o soluciones tecnológicas para el mejor desarrollo de las ciudades, y los sociólogos que aportan la mirada de la sociedad, los geógrafos que aportan la mirada desde la parte territorial, la economía, que estudia también los procesos económicos en la ciudad, súper importante, la ciencia política, que estudia los procesos de toma de decisiones en la ciudad, cada vez más complejo, la historia, que estudia la historia de la ciudad. Evidentemente no podemos hacer ciudades mejores si es que no entendemos los errores del pasado o las cosas bien que se hicieron en el pasado. La historia urbana también es súper importante. La antropología, que estudia a las comunidades, ¿cierto? Que estudia al hombre en su vida en comunidad, también súper importante para el urbanismo contemporáneo. Y el trabajo social, que también estudia soluciones para los problemas sociales en la ciudad. Entonces, todo eso mezclado con lo que nosotros colocamos, que es la planificación, la arquitectura y el diseño, son el urbanismo contemporáneo.
no se entiende el urbanismo contemporáneo, ¿cierto?, de la reestructuración posmoderna, de la última fase de la historia, sin esas dos cuestiones mezcladas, sin esas dos que lo genero como en dos grandes temas, que son planificación y estudios urbanos, pero además sabemos que dentro de estudios urbanos hay un montón de disciplinas y un montón de profesionales preocupados del tema urbano. ¿Sí? Entonces, allí aparecen distintas definiciones que son las que aparecen en las diapositivas. Entonces, para volver a para dejarlo más claro, en verdad, la planificación urbana es una ciencia aplicada, es una ciencia pragmática, de cómo se diseñan las ciudades como objetos técnicos, mezcla de arte con técnica, también con política, que siempre es una cuestión que se trabajó desde mucho antes, que tiene que ver con quién decide qué se hace en la ciudad. A eso nos referimos con política de la ciudad. Está preocupada principalmente de plantear soluciones en términos de prospección, es decir, qué va a pasar en el futuro con las ciudades, en términos políticos, planes, programas, proyectos, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de política, hablamos de política habitacional, política de suelo para hacer mejores ciudades. Cuando hablamos de planes, hablamos de planes de regeneración urbana, planes reguladores, un montón de cuestiones que tienen que ver con planificar la ciudad, desarrollar programas para mejorar las condiciones de la ciudad, o incluso proyectos, que es lo que está más ligado con la arquitectura, pero también con otro tipo de proyectos que pueden ser sociales. En este sentido, volver a repetir, esta es una ciencia aplicada. ¿Qué es una ciencia aplicada? El uso del conocimiento existente para desarrollar aplicaciones prácticas. ¿Sí? Distinto de los estudios urbanos. Los estudios urbanos son ciencias sociales o humanidades, como se le llama también, que entienden a la ciudad como un objeto, a la ciudad como un objeto de la sociedad, un espacio material de relaciones funcionales y sociales, ¿cierto? Un espacio, la ciudad va a ser para los que hacemos, porque me incluyo entre ellos, estudios urbanos, un espacio donde se desarrollan relaciones funcionales y sociales. Funcionales en el sentido de relaciones entre personas y cuestiones materiales, los edificios, pero también de la sociedad con instituciones, por ejemplo, con universidades, con el Estado, con el gobierno, con distintas cuestiones, y que en general los estudios urbanos van a aplicar metodologías de investigación social o aproximaciones empíricas al estudio de la ciudad, pero se basan principalmente en el estudio científico o en el método científico para estudiar la ciudad. Y ahí están de nuevo las que ya mencioné: sociología, geografía, economía, política, historia, antropología, trabajo social, derecho, ¿no? Es una cuestión que es relativamente nueva, pero también el derecho urbano es una cuestión bastante importante, ¿cierto? Leyes sobre la ciudad, el estudio de las leyes sobre la ciudad y los cuerpos normativos es una cuestión que ustedes van a también adentrarse en alguna medida en los cursos de territorio urbanismo 3 y 4, donde ya las leyes se vuelven cosas importantes. Entonces los estudios urbanos son ciencia social, distinto de, como habíamos dicho anteriormente, una ciencia aplicada, ¿cierto? La planificación urbana es una ciencia aplicada, los estudios urbanos son ciencias sociales, aplican el método científico, se preocupan de la ciudad, relacionan individuos, ¿cierto? Las humanidades estudian la cultura, métodos especulativos también usan, pero en general método científico, y también tiene bastante importancia en esto el estudio de la historia. Entonces, diferenciamos, de nuevo, para que quede suficientemente claro, planificación urbana, que es la práctica de planificar ciudades que parte en el Neolítico y se desarrolla hasta la actualidad. En este caso, ya después del siglo XX, o en el siglo XX, perdón, posterior a la Revolución Industrial, la investigación social tiene un rol importante en la planificación. Ya no se entiende la planificación sin el aporte que hacen las ciencias sociales, que son justamente lo que está acá abajo, que son los estudios urbanos. Los estudios urbanos aparecen con fuerza desde 1900 en adelante, ¿cierto? Con algunas escuelas que se preocupan del tema urbano específicamente, en este caso la Escuela de Chicago, de Sociología, no de Economía, no son los Chicago Boys de Economía, sino que son los urbanistas de la Escuela de Chicago, y ya masivamente en los años 50 y 60, desde otras perspectivas más críticas, marxistas, empiezan a estudiar la ciudad desde los estudios urbanos, y hoy día básicamente muchos profesionales de distintas disciplinas, entre ellos los arquitectos, por ejemplo yo, nos dedicamos a los estudios urbanos más que a la planificación. Para profundizar un poquito más en mi caso, yo estudié arquitectura de pregrado,
pero nunca me dediqué a la arquitectura, nunca me dediqué a diseñar edificios, sino que me dedicaba a los estudios urbanos desde distintas disciplinas, y eso lo desarrollé a través del estudio de magíster y ahora de doctorado, que son básicamente las etapas de aprendizaje que me permitieron adentrarme en el método científico y en cómo estudiar las ciudades desde el método científico. Pero al mismo tiempo he trabajado muchos años en una consultora de planificación urbana, es decir, la parte de acá arriba, básicamente haciendo planes reguladores para distintas ciudades en Chile, pero yo ahora ya no considero que puedan ser separados la planificación urbana de los estudios urbanos. Cuando hago planificación, también para hacer una buena planificación ocupo estudios urbanos. Contratamos en general en la planificación urbana chilena distintos profesionales, sociólogos, antropólogos, economistas, que hagan distintos estudios que permitan tomar mejores decisiones en la planificación, y al mismo tiempo cuando hago estudios urbanos no puedo dejar de lado lo que se hace en términos de planificación, no puedo dejar de lado cuando hago estudios urbanos leer las leyes que están incidiendo en el problema de investigación, no puedo dejar de lado estudiar los planes que están incidiendo en el problema de investigación que estoy desarrollando. Entonces el urbanismo contemporáneo, tanto si uno se quiere dedicar como arquitecto al desarrollo de proyectos de arquitectura, a la planificación urbana o a los estudios urbanos, que es una cuestión que se da cada vez más arquitectos y arquitectas hacen posgrado en urbanismo para abordar estudios urbanos o para hacer mejor planificación, es un camino profesional para ustedes cada vez más importante, como una posibilidad de camino. No todos los arquitectos se dedican y arquitectas se dedican al diseño de edificios, muchos están implicados en el desarrollo de planes reguladores, de leyes, de políticas habitacionales, de mejorar la vivienda social, por ejemplo, un montón de cuestiones que tienen que ver con bastante más que el diseño. Y esa es la clase de hoy. Si ustedes se dieron cuenta, en verdad, este plano, este esquema que yo les comentaba que era el más importante para hoy, no muestra sino otra cosa que es una línea de tiempo de cómo se ha ido complejizando el tema del urbanismo, y hoy día podemos llegar a un consenso de que el urbanismo es una mezcla entre planificación y estudios urbanos. Eso es en cuanto a las diapositivas. Ahora sí estoy viendo el chat y quiero saber si hay dudas respecto de eso, antes de que empecemos a revisar el otro material obligatorio. ¿No? No veo nada en el chat y manos levantadas tampoco. ¿No? Bueno, no habiendo más dudas, entonces vamos al siguiente material obligatorio, que es este texto que yo les comentaba, de un arquitecto contemporáneo súper importante, no solo como arquitecto, sino también como urbanista, que a mitad, antes de terminar el siglo anterior, reflexionó bastante sobre el tema de la ciudad y escribió este texto cortito, que aparece en bastantes publicaciones respecto del tema del urbanismo contemporáneo, y que se llama ¿Qué le ha pasado al urbanismo? Me imagino que de esto hay bastante más dudas porque es bastante complejo, escribe bastante complejo, no escribe de una forma simple Renkuljas, pero ustedes se van a ir adecuando a su forma de escribir, porque lo van a leer bastante, en teoría de la arquitectura, en urbanismo, van a escucharlo bastante, y es bastante interesante. Yo soy bastante fanático de la obra de Renkuljas también. Tengo bastantes revistas y material sobre él, pero en este caso nos vamos a fijar un poquito en el texto, que les voy a comentar lo que explica a grosso modo. Empieza el texto explicando que el crecimiento de la población en las ciudades actuales ha sido explosivo, y ante ese crecimiento explosivo de millones y millones de personas viviendo en ciudades, los urbanistas se han quedado un poco sin soluciones, ¿cierto? Dice, va a decir en una especie de que, en alguna de las frases, no la voy a encontrar ahora, pero bueno, que el urbanismo es una disciplina en crisis, básicamente sin estar pensando en las ciudades que eran como eran hace 20 años, que son ciudades completamente distintas a las que tenemos hoy día.
Entonces, en ese sentido, nos hemos ido quedando sin soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas o los distintos aspectos que implica el desarrollo de las ciudades cada vez más complejas y cada vez más grandes, en términos de escala también, no solamente en términos de población, también en términos de tamaño, pero también en términos de todas las escalas que significa el desarrollo de la ciudad. Entonces, básicamente lo que va a decir es que tenemos una especie de dicotomía entre mirar el futuro de las ciudades al mismo tiempo que despreciamos a los planificadores más antiguos, y por lo tanto también hace como una especie de llamado a evaluar de forma crítica, pero también mirando las cosas buenas que tenía la planificación del pasado para planificar el futuro, y que básicamente las soluciones que habíamos estado dando los urbanistas durante las décadas anteriores, que son soluciones de oficina, soluciones desde no entender la ciudad en su complejidad, sobre todo desde la arquitectura, que es una crítica también a los arquitectos que hacen planificación urbana, que dice, han estado poco en contacto con las personas, con el terreno, con las cosas que están pasando en la ciudad, están muy preocupados del diseño. Nos está haciendo perder la brújula como disciplina urbanística, y por lo tanto él hace un llamado a, lo dice por ahí, reinventar lo nuevo. Reinventar, ¿cierto? Porque hay cuestiones del pasado que traer al presente, pero también hay que reflexionar respecto de lo nuevo, de las nuevas cosas que están pasando en la ciudad y cómo las soluciones también tienen que ser nuevas. Y en ese sentido, al final también rescato una cuestión súper importante, que también va a decir, y esto sí lo voy a leer porque me parece súper bueno como conclusión: en un territorio de crecientes oportunismos y no permanencias, el urbanismo ya no es o no debería ser la más solemne de nuestras decisiones, es decir, una cuestión solemne, de solamente que algunos entienden, de oficina, alejado de la realidad. El urbanismo se puede alivianar, puede convertirse en una ciencia gay, un urbanismo light. Y si simplemente declaramos que no existe ninguna crisis, redefinimos nuestra relación con la ciudad no como creadores, ¿cierto? Decir como los arquitectos ya no somos los únicos creadores de las ciudades son bastante más difíciles de entender, no somos los que diseñamos y las cosas se solucionan porque sí, sino sino como meros súbditos, como sus partidarios, como amigos de la ciudad que dicen cómo podrían ser las cosas, pero con bastante más empatía, por decirlo de alguna manera, con las cuestiones que están pasando, ya no como desde arriba, como dioses de la ciudad que vamos a decir cómo deberían ser las cosas para que mejoren, sino que entendiéndola de bastante mejor manera que como lo estamos haciendo actualmente desde la arquitectura. Ese es un poquito el llamado que hace Renkuljas en este texto que se llama ¿Qué le ha pasado al urbanismo? ¿Sí? ¿Hay dudas sobre eso? Pueden darle una releída, no es muy largo el texto, por lo tanto pueden darle otra vuelta, encontrar más cosas que la que yo les estoy exponiendo ahora, que es como un resumen bastante sintético y respecto de lo que yo quiero llamar la atención de ustedes, que básicamente esta idea, que también recalcaba en las diapositivas anteriores, que la ciudad y el urbanismo es una disciplina cada vez más compleja y por lo tanto ya no podemos pararnos desde arriba a decir así deberían ser las cosas, sino que deberíamos ser bastante más conscientes de que hay que tomar decisiones teniendo a otros profesionales al lado, conversando con la gente, y eso tiene que ver con eh, la pregunta de la clase, que es la pregunta que tenemos aquí al final. Respecto del video también, rescatar algunos puntos, es un video bastante interesante de un arquitecto ecuatoriano que explica un poquito de algunas intervenciones o de cómo se trabaja su oficina en el caso de sus proyectos en el centro de Quito y otros proyectos. Habla de escalas múltiples, ¿cierto? Además de ser complejo, como decía Renkuljas, en términos de que cada vez vive más población en las ciudades, también es más complejo porque hay distintas escalas. La escala de la vivienda, la escala del barrio, la escala de la ciudad, la escala de la metrópolis, la escala de las varias metrópolis que hay en un país, por ejemplo. Todas esas son escalas de preocupación del urbanismo. Y por lo tanto hay distintas estrategias para abordar esas distintas escalas y hay distintas soluciones. No hay una solución única. Y eso tiene que ver con un comentario que llegó de las personas que ya contestaron la evaluación de aprendizaje de esta clase,
a la que me quiero referir en unos segundos. Entonces, no existe una sola manera de hacer ciudades, existen varias, y hay que estar, como dice Renkuljas, reinventando lo nuevo permanentemente, porque cada vez las ciudades son más difíciles de entender en su complejidad, y porque las soluciones de la historia no siempre van a ser buenas en la época actual. Sobre todo porque hay una cuestión que complejiza aún más el tema, que tiene que ver con el tema del empoderamiento de la ciudadanía. Así como Renkuljas en el texto va a decir que los planificadores o los profesionales que planifican la ciudad deberían bajar como de sus pedestales de dioses y mezclarse con la ciudad para entenderla y así planificarla. El tema de la ciudadanía empoderada, y eso lo vemos en Chile, no solamente desde el 18 de octubre, sino que de bastantes años anteriores la ciudadanía ha estado en un proceso de empoderamiento muy importante en las últimas décadas. La toma de decisiones no puede ser desde planificadores o arquitectos que toman las decisiones en su oficina, sin relacionarse con la ciudadanía activa, sin tomar en cuenta esas apreciaciones. Parte de eso aparecen en la ciudad y el proyecto urbanístico del siglo XXI, que es el video que ustedes vieron. Entonces aparece la arquitectura como un rol dinamizador de los procesos urbanos, más que de las soluciones tipo desde arriba hacia abajo, sino que hay bastante más complejidad en eso. También habla de la naturaleza como un actor importante a reconocer. Entonces, la pregunta que nos queda y que tiene que ver con la evaluación de aprendizaje de hoy es qué pasa en esta relación de planificación urbana, ¿cierto? Planificadores de la ciudad, estudios urbanos, profesionales tanto de arquitectura como de otras disciplinas que aportan al estudio de la ciudad, qué pasa con ese tercer polo que se abre en este urbanismo contemporáneo complejo que se llama la ciudadanía, que es básicamente la pregunta que la vamos a colocar ahora, a ver si me abre, está aquí, que es, define brevemente la relación entre ciudadanía, ciencias sociales y planificación en la ciudad. ¿Sí? Entonces ahí, para cerrar un poquito esta explicación, llegó un comentario a la respuesta de este Google Form que decía, si hay una solución que se ha demostrado como mejor para el desarrollo de las ciudades, y ahí yo rescato lo que hemos visto tanto en las diapositivas, como en el texto, como en el video, que es básicamente el urbanismo es una acumulación de estrategias distintas aplicadas a escalas distintas de la solución de los problemas de la ciudad, que incluye mucha reflexión de otras disciplinas que no son la arquitectura y que no son el diseño, que no son en la planificación urbana, y que al mismo tiempo deberían ser consensuadas con la ciudadanía en esta cuestión de que los planificadores ya no son dioses que dicen cómo deben ser las cosas, sino que hay una cuestión de tomar en cuenta lo que dicen los distintos actores en la ciudad. Entonces, si volvemos a la pregunta de ¿hay una solución que se haya demostrado mejor para el desarrollo de las ciudades? La respuesta es no. Hay distintos modelos, distintas estrategias, y lo importante, cada vez más importante, es que esas estrategias sean consensuadas con las personas que habitan la ciudad. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a dejar de compartir pantalla para ver un poquito mejor el chat y las manos levantadas. Recuerden que estos videos van a ser vistos por sus compañeros y compañeras que no están conectadas hoy día, entonces todas las dudas que surjan alimentan el debate para que quede muy claro para todos. Joaquín, cuéntanos. Profe, sí, es que en el video la persona también habla, o sea, usa el ejemplo de Quito, ¿cierto? Y dice que también es muy importante, aparte de todo lo que estamos viendo, es la reutilización de espacios, la ocupación de espacios urbanos. Da muchos ejemplos de zonas utilizadas por la industrialización, que lo vimos anteriormente en el gráfico que mostró. Y quería como calcar eso, que también creo yo que es como un punto importante, ya que usa eso para volver a dar vida a ciertos espacios que estaban no utilizados. Habla de rieles, creo, de una estación de trenes de una zona industrial. También habla de una ocupación de un río como columna que genera espacios, y eso se ve también aquí en Chile, o sea, en Santiago más que nada, como podríamos dar un ejemplo, el Mapocho,
pero él habla de una reestructuración de eso y poder ocupar eso como una ocupación o sea, una reestructuración para así generar espacio y vida, una mejor vida, creo Muy yo, que eso estoy equivocado. buen comentario, Joaquín. Justamente esas fórmulas o sea, esas formas de entender o de desarrollar estrategias para el diseño urbano contemporáneo habla de toda esta complejidad, porque, por ejemplo, hace 20 años o hace 30 años, cuando las actividades industriales en la ciudad eran súper importantes, el urbanismo que se hacía era completamente distinto al urbanismo que hacemos actualmente. Actualmente hay una desocupación en las áreas urbanas de las áreas industriales. Las áreas industriales se han ido afuera de la ciudad o se han ido a China. Entonces la ciudad tiene ahí ciertas preexistencias que no existían hace 30 años y que los urbanistas contemporáneos deberíamos tener en cuenta hoy. Entonces, de nuevo, hay estrategias distintas para abordar distintos problemas, distintas escalas, que va a depender de cada ciudad, que va a depender de cada ciudadanía, que son importantes de considerar. Hoy día, la recuperación de espacios abandonados de la ciudad es un tema cada vez más importante para los estudios urbanos, para estudiarlo y también para los planificadores, para retomarlos como piezas urbanas a trabajar en la ciudad, a diseñarla, a rediseñarla. Porque básicamente, diría un economista, por ejemplo, ha cambiado la forma de hacer dinero en la ciudad contemporánea. Antes las ciudades basaban su economía en el desarrollo industrial, en el desarrollo de productos, y eso venía desde finales del siglo XVIII hasta 1970, y ahora la economía es distinta, la economía es una economía de servicio, y eso genera cuestiones distintas en la ciudad. Entonces ahí traer lo que ha aprendido o lo que ha estado estudiando la economía urbana, los economistas, ¿cierto? Eh, para estudiar la ciudad contemporánea es súper importante. Ya no hacemos ciudades para los grandes polos industriales como lo hacíamos en los años 60, sino que hacemos ciudades para los sectores de servicio, porque esa es la economía contemporánea. ¿Sí? Se va entendiendo un poquito cómo es esta complejidad eh, que va a obligarnos a tener soluciones distintas, pensando en el aquí y ahora de cada ciudad, cada idiosincrasia es distinta también, de distintas formas de habitar, diríamos los arquitectos y las arquitectas. Por lo tanto, hay que tener todo eso en consideración y por lo tanto no existen fórmulas mágicas para desarrollar buen urbanismo o buenas ciudades. ¿Más dudas? ¿Más comentarios? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Yo, profe, Diga. así como para llevarlo al tema actual, eh, ¿qué falencias, por decirlo así, ve usted en la organización de la ciudad que impide, por ejemplo, que se maneje bien el tema del virus o el tema del estallido? O sea, no sé, en cuanto a la localización de hospitales o otros tipos de servicios, así como falencias que se vean a la luz, así como las más evidentes, Eh, al menos en Creo Santiago. que sí. Mira, es difícil dar una respuesta porque todavía creo que estamos procesando un poquito lo que está pasando, pero tengo una percepción general que puedo comentarle. Y es que más que haya problemas específicos respecto de la situación de la pandemia y la ciudad, creo que la pandemia ha permitido visibilizar cuestiones que son injustas en la ciudad. No sé si, bueno, son falencias en verdad de lo que hemos podido hacer los urbanistas, los tomadores de decisiones, los economistas, los que hemos estado preocupados del tema de la ciudad en las últimas décadas. Creo que eh, la pandemia desnuda, visibiliza problemas que son estructurales, como por ejemplo la desigualdad en la ciudad. La desigualdad entendida, por ejemplo, desde aspectos tan concretos como hemos desarrollado políticas habitacionales que nos generan condiciones eh, óptimas para que una familia se pueda cuidar en términos de salud, hasta cuestiones como de separación de funciones en la ciudad que generan problemas, por ejemplo, de que todos los puestos de trabajo estén concentrados en 2 o 3 comunas en Santiago.
Por lo tanto, si queremos que la economía de la ciudad funcione, todos tenemos que movernos a las mismas 3 comunas, ¿cierto? Santiago, Providencia, Las Condes, para poder trabajar, estudiar o hacer cualquier actividad en la ciudad. Que las comunas de la periferia, ni siquiera la periferia, estamos hablando del pericentro, comunas como San Joaquín, comunas como La Granja, que no están tan lejos del centro, no tengan los servicios básicos cubiertos o tengan fuentes laborales que permitan como mantener la ciudad funcionando relativamente y todos tengamos que movernos a los mismos puntos de la ciudad todos los días. Me parece que de nuevo desnuda estas falencias de la ciudad. Y por último también la segregación socio-residencial, que es básicamente la separación de las personas en la ciudad respecto de su capacidad de pago por vivienda, por ejemplo. Entonces tenemos comunas ricas, donde todos los servicios están cubiertos, están todas las clínicas, están todas los centros de servicio, están todos los grandes supermercados, están todas las farmacias, está toda la movilidad en su máxima expresión, y tenemos comunas donde básicamente ninguno de esos aspectos está cubierto y está resuelto, y eso en este tiempo se ve cada vez más claro. Entonces, más que agregue cuestiones, que agregue falencias de la ciudad en tiempos de pandemia, yo creo que la pandemia ha permitido visibilizar las falencias que han sido históricas y que hoy día se acrecientan y que se vuelven más problemáticas. ¿Sí? Esa es como no es una respuesta a la pregunta definitivamente, pero es una aproximación. Eso es lo que puedo decirle. En todo caso, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque va a ser parte importante del primer trabajo que avisoramos para las siguientes 2 o 3 semanas. Les voy a contar la próxima semana un poquito más de qué se trata ese trabajo, que va a tratar sobre eso, ciudad y pandemia. Profe, pero entonces se podría decir que una solución sería como descentralizar los servicios, como usted hablaba de como estas 3 comunas que abarcaban todo. Es una solución no solamente para la pandemia, es una solución para hacer mejores ciudades. Creo que por ahí va el tema de las luchas urbanas que deberían darse en el próximo tiempo, post confinamiento, calidad del diseño de los espacios públicos, por ejemplo, otras cuestiones también se van a abrir bastantes temas. Vamos a ir tratándolos en este curso, por lo menos en la parte que nos toque estar aquí, porque yo creo que nos va, me refiero aquí de forma virtual, porque creo que van a seguir apareciendo estos temas y vamos a seguir conversando de ello, de las dificultades que trae la pandemia y de las cosas que desnuda como falencias de la ciudad. Cristóbal pone en el chat, ¿cómo influye el urbanismo en las desigualdades sociales? Súper buena pregunta. Creo que lo vamos a ir respondiendo durante todo este semestre y el siguiente, y también incluso en Territorio Urbanismo 3. Territorio Urbanismo 3 es un curso que voy a empezar a hacer ahora este semestre y que tiene no lo había hecho antes, y que tiene unas clases, tiene unas unidades que se llama Desigualdades Sociales y Territoriales. Creo que la ciudad es el ejemplo físico de las desigualdades en términos económicos y en términos sociales, y por lo tanto el urbanismo como ciencia que mezcla la planificación urbana con los estudios urbanos para hacer mejores ciudades, debería tener bastante que decir respecto de las desigualdades. ¿Cuáles son esas influencias? Es un tema que podría estar hablando bastantes horas. Lo vamos a abordar en este curso, en el siguiente y en el Territorio Urbanismo 3 también de forma bastante más concreta. En principio, quedémonos con que la ciudad es el reflejo de las desigualdades económicas y sociales. O sea, en la ciudad se ve, en la ciudad se siente y en la ciudad se entiende de forma física esa desigualdad que es estructural, que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que tenemos, el modelo de desarrollo capitalista en las ciudades occidentales en su mayoría. Cuestión distinta son ciudades orientales y otros modelos de desarrollo económico que no son tan distintos, pero sí tienen como algunas diferencias. Pero creo que la ciudad es el reflejo físico de las desigualdades de otras esferas. ¿Más dudas?
¿Consultas? Profe. ¿No? Y si el urbanismo, o sea, por lo menos hablábamos de que se tenía que reinventar con respecto a las cosas del pasado y lo del presente, ¿cómo se haría, entre comillas, así como con lo que ya está planificado anteriormente? O sea, por ejemplo, igual Santiago son como una superposición gigante de puros planes de todos lados, encuentro yo. Igual, ¿cómo actúa el urbanismo ahí? Porque al final, igual es súper difícil porque siento que, no sé, pongámosle si queréis tirar algo, entre comillas, para un centro de, no sé, por ejemplo, eso de colocar cada servicio en cada comuna, igual eso afectaría a ciertas personas, pues entonces al final como que no podía hacer mucho si afectaba a esas personas. Súper, yo creo que esa pregunta, Bastián, es lo que nos va a tener ocupados durante los próximos 2 años y medio, 3 años, en todos los cursos de territorio y urbanismo. Cómo actuar en la ciudad contemporánea, que es una ciudad con mucha preexistencia. Estamos hablando de cuestiones, no solamente cuestiones físicas existentes, sino estamos hablando de cuestiones patrimoniales, y patrimoniales en el sentido amplio, ¿cierto? La cuestión que está declarada monumento, pero también lo que es patrimonio para las familias, por ejemplo, o para cierta comunidad, que para los urbanistas puede significar nada, pero que para las familias que viven en esos sectores ya significa cierto grado de identidad, de patrimonio. Entonces nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar sobre la ciudad, ya sea al nivel de la arquitectura o al nivel de la planificación urbana, nos vamos a encontrar con que la ciudad ya existe, que la ciudad es una cuestión que se ha venido construyendo en el caso de Santiago, por ejemplo, en los últimos 500 años. Entonces no es llegar e intervenirla, hay que entender, estudiar y también proponer respecto de todos los factores que incluyen o que influyen en esta complejidad que llamamos la ciudad. De nuevo, no es una respuesta que vaya a dar ahora, sino que una respuesta que se va a ir construyendo en los distintos cursos de territorio y urbanismo, que vamos a ir explicando distintas fórmulas para, por ejemplo, aproximarse de mejor forma a sectores construidos, a sectores ya existentes de la ciudad, que ya tuvieron su planificación en el pasado, pero que siguen siendo planificadas actualmente. El centro de Santiago ya va a cumplir como 150 años de historia, estamos hablando del centro histórico, pero siguen habiendo planes sobre el centro de Santiago, sigue habiendo planificación. El tema es que no es lo mismo que planificar en un sector donde no hay nada de la ciudad, o en un sector que se está, como comentaba Cristóbal anteriormente, si mal no recuerdo, el tema de sectores que han sido abandonados. Es completamente distinto actuar en en esos distintos escenarios. Y esas son las herramientas que vamos a ir como eh, aprendiendo y ejercitando en los cursos de territorio y urbanismo. Justamente cómo intervenir en ciudades y en contextos que son distintos, que tienen distintos grados de complejidad, que tienen distintas formas de abordarse. En ese sentido, la ciudad construida y la ciudad ya planificada, yo creo que es el escenario más complejo de todo, porque tiene todas estas condiciones que son como tú lo decías bien, capa sobre capa de historia, de identidad, de comunidades que tienen ciertas aprecio, cariño por ciertos lugares, con la necesidad de reestructuración, porque hay problemas, porque hay que pensar en el diseño del futuro. Acuérdense, cuando hacemos planificación no estamos pensando en el presente, estamos pensando en el futuro, es otra complejidad más. ¿Cómo va a ser el futuro de la ciudad? Si usted, y esto se aplica no solamente al urbanismo, también a la arquitectura. Cuando ustedes hacen un proyecto de arquitectura o un proyecto de planificación urbana, están planificando hoy día 2020 para cosas que se van a construir el 2022, para cosas que van a estar construidas y andando o funcionando el 2025, y para cosas que las personas del 2050 tienen que encontrar que están funcionando. Entonces, ese es el desafío, no solo del urbanismo, también de la arquitectura, de estar planificando para el futuro, y para eso hay que conocer muy bien el pasado y entender muy bien el presente. Y ese es el ejercicio de justamente estos cursos de territorio y urbanismo, empezar a ejercitar y aprender sobre cómo hacer esto que es tan difícil, que es planificar la ciudad. ¿Más dudas? ¿No? Vamos a dejar el video hasta acá.